No me gustaba lo que era el bullying, lo que fue entrando a la primaria, la secundaria. Yo me negaba mucho, siempre peleaba mi pelea de diario con mi mamá, que por qué me hizo así, por qué yo nací así. Muchas se dirigen hacia ellos, pues ahí va el enano. No, no son enanos, son de talla baja. Hay muchos porqueres de sus extremidades no son como las de nosotros. Y la gente eso no lo sabe. Cuando él sufrió mucho esto en la escuela, era llorar y llorar y llorar y llorar. Todos los días lloraba. ¿Y por qué a mi hijo? ¿Y por qué a mi hijo le hacen esto? ¿Y por qué a mi hijo? Yo siempre desde chiquito busqué la manera de ayudar a mi mamá, buscaba trabajo, hacía todo lo posible para que siempre hubiera un pan en la mesa, un plato de comer, o que sea frijoles o sea huevo, pues era lo que comíamos. Ahora sí que sí, yo sí sé qué es lo que no es comer. Mi hijo es una bendición a mi vida y él es el que me ayuda mucho. Amigos de Richard TV, en esta ocasión estamos con Julián Ramírez. Miguel Julián, es que todo. Hola mis amigos, hoy les vamos a invitar a ver otro video más, Richard, otro. Sonido Pirata y Richard TV han hecho grandes cosas y tú involucraste algo que nunca se había visto, meter a bailarines, meter a personajes en un show sonidero. Así es, Richard, fue algo muy bonito. Yo creo que la gente ha sido testiga de este gran acontecimiento, de este gran cambio que nos han criticado, como han visto en las redes sociales, ¿no? Pero ha sido muy bonito meter a todos los personajes que ahorita vamos a hablar de ellos. Y fíjate, en esta ocasión, amigos, vamos a visitar la casa, el lugar donde vive Mediosueldo, aquel también chaparrito. Así es, hoy pues ya escucharon a Richard, ahorita les vamos a compartir un video más donde llegamos a la casa de Mediosueldo con el paso de la patadita. Vamos a tocarle. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Julián. ¿No está Mediosueldo? Sí está, pásale. Venga, sí, nos vamos a pasarnos. Mira, mi querido Julián, te quiero presentar para el público de Richard TV. Ella es la mamá de Mediosueldo. Es una persona que pues lo ha apoyado desde pequeño. Pues en esta ocasión, pues una sorpresa, doña Vero. Sí, una sorpresa. No me lo esperaba que fueran a venir. Estoy nerviosa. ¿Y Mediosueldo dónde anda? Se está bañando. Mediosueldo. Se está bañando. ¡Ah, Mediosueldo! Mi querido pirata, pues hay que estar elegantes para la entrevista y llegar a Mediosueldo. ¿Cuántos años tiene Mediosueldo? Tiene 18 años, apenas los cumplió en enero. Tú, mi querido pirata, cuando te enteraste que Richard TV había buscado otro personaje y al ver al pequeño Mediosueldo, ¿cuál fue tu visión de ese pequeño personaje? Yo creo que se ve que trae Ángel, ¿no? También Mediosueldo trae Ángel. Yo cuando ingresó al grupo dije, no, pues va a ser algo bien bonito, no novedad. Y pues la gente quería medio metro y pues ahí está otro, Mediosueldo. Ahí está, Richard. Fíjese, doña Vero, esto que está haciendo Sonido Pirata, él ha incluido a muchas personas y ella me lo decía, mi querido Julián, cuando veía los comentarios, ella cómo le encantaba pues disfrutar de los bailes, cómo bailaban, pero sí se ponía a pelear con la gente cuando decían de cosas, ella sí nos defendía. Sí, porque luego sí los ofendían, que el taca-taca, es que Richard, luego que del circo, y sí les ponía, yo sí les ponía que no se pasaran. Ella se las rayaba, Yo sí, yo sí, la verdad sí. Es que ha habido muchas críticas en esto, hasta la fecha, todavía dicen ya que se retire el taca-taca, ya aburrió, ya fastidió, dicen que es un sonido cirquero, pero fue algo bien bonito, bien padre, trajo mucha fuerza. Entonces, para que se acabe, yo creo que está difícil, no solo Diosito sabe cuánto, ¿no? Porque para empezar, anteriormente lo que yo sé, por ejemplo, de Lalito, el Mediometro, que fue el primero, el Mediometro malo, le cambió la vida totalmente. Que no la haya sabido aprovechar es diferente, pero pues antes era bullying y después fue cariño. ¿Quién no quería un Mediometro en su casa, en su negocio, en una fiesta, en un baile? O sea, fue una fuerza muy grande, gracias a Dios. Sí, también ahorita con mi hijo, pues yo le doy gracias a Richard, a Chabel, pues ahorita a usted, ¿no? Porque también apoyan a mi hijo, pues les doy las gracias a ustedes. Cada personaje tiene una historia detrás de cómo fue su vida, de qué manera lo vivió, porque a veces para ellos tener esa estatura pues representa una carga impresionante, porque la sociedad los ve diferente, la sociedad los juzga y muchas veces pues literal hasta se burlan de ellos. Sí, pues repito, anteriormente hasta donde yo sé, sí eran bullying, es más, yo creo que sí, principalmente a ellos les cambió mucho la vida, ¿no? Volvemos a hablar primero del Mediometro, de ahí llegó el Bocho, de ahí llegó la Cholondrina, luego ya entró Jonathan, el Mediometro, Jonathan, y ya pues de ahí ya entró Chaputín, están los demás personajes,
ahorita en la actualidad, que está el Beloco, está el Pirata Bailarín y muchas personas más que se han arrimado. Pues para ellos que están de la estatura medianita, pues ahora sí que yo pienso que fue algo muy padre, no solamente ellos saben el antes y el después, pero a lo que nosotros vimos sí fue algo muy bonito, ¿no? Porque todavía hace un año, quiero medio metro, no, el teléfono no dejaba de sonar que querían un medio metro, y aún así todavía sigue, hay casas que tienen chaparritos y ahí te un medio metro y ahí te un medio metro. Sí fue algo muy bonito, Richard, la verdad fue algo muy padre. Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena. Porque Josué ya terminó de bañarse, Josué. Ahora sí estaba sin ropa, ahora sí ya elegante, mi hijo. Saludos al público de Richard TV y a Pirata. No sabía que iban a venir. Sí, estaba bañándome. Esta es su humilde casa y cuando quieran venir, las veces que quieran, son bienvenidos. El tener un hijo con una estatura de su tamaño es complicado, es fácil. Platícanos un poco, pues, cuando usted se enteró de que él iba a ser de baja estatura. Sí, es un poco complicado porque desde que nació, pues ya me habían dicho que iba a ser de talla baja. Después ingresa al kinder, no tanto bullying como cuando entró a la primaria. En la primaria ya empezaron a hacer mucho bullying, se burlaban de él, incluso lo discriminaron en la escuela, tanto la maestra, la directora. Bueno, fue muy feo, la verdad, muy feo. Muchas veces usted lo defendía, ¿no? A capa y espada, porque es de un carácter fuerte y se volvió de un carácter fuerte. Sí, la verdad que sí, soy de carácter fuerte y sí lo defendía mucho de mucha gente lo defendía, hasta incluso con la maestra, me iba yo a llegar a pelear con la maestra, azoté mi mano así en el escritorio. Doña Vero, Josué me ha platicado varias ocasiones un poco detrás de su familia, y esto es bien importante, mi querido Julián, porque lo que nos sucede de niños nos marca nuestra historia de adultos. Yo le quería preguntar, ¿su señor padre o su padre de José creció con él? ¿Dónde está su papá de Josué? Su papá de Josué nos abandonó desde que él tenía 2 meses de nacido. Él, en sí nunca viví con él, pero sí nos dejó desde que él tenía 2 meses de nacido. Él nos abandonó y se fue a Acapulco, Richard. Se la andaba gozando en Acapulco. Nomás tuvo el sirenito y se fue. Sí, se fue a Acapulco. ¿Cómo lo hizo para poder sustentar una familia cuando pues sabemos que el tener un hijo con sus características a veces es difícil? Pues yo me tuve que meter a trabajar y daba a cuidar a mi hijo desde los 3 meses y me hicieron cesárea de él y yo así como yo pude, porque estaba sola en mi casa, pues yo me paraba a hacer muchas cosas, entonces y así me fui a trabajar y yo sola saqué a mis hijos adelante. Me dijo, Josué, ¿tienes más hermanos? Sí, mi mamá tuvo un hermano que sí lo pude conocer, el mayor. Falleció, me contó mi mamá que falleció a los 13 años. También ha sido malito mi hermano, que ahorita en paz descanse, que sí lo extraño mucho. Y de ahí sigue mi hermana, que es mayor, tampoco está con nosotros, ya hace su vida. De ahí sigo yo y ahorita tengo un hermanito ya 7 años. Pero lo que más me duele de no por haber tenido a mi hermano mayor, que fue mi anhelación de haberlo conocido, se llamaba Daniel. Y desde ahí también, pues yo también tengo eso de que yo quisiera regresar el tiempo para conocer a mi hermano de antes y que viera lo que estoy ahorita. Estoy logrando y lo que estoy sacando adelante mi mamá. El ver esas historias a veces te motivan para poder apoyarlos y ayudar. Yo principalmente a la señora, como hay muchísimos casos, tú sabes, Richard, que en cada familia se vive alguna cosa. Yo a la señora, pues ahora sí que la felicito, ¿no? Pues se avienta la función de madre, de padre, en lo que lleva uno de matrimonio, ¿no? Pues imaginas, es bonito cuando tiene su pareja que lo apoya, ¿no? En gastos moralmente, físicamente, económicamente y todo, y como la señora, pues hay miles de casos, ¿no? Ahora sí, señor, pues que la felicito yo por ser quien es, por sacar adelante a él, y yo pienso que en lo personal de yo digo, si Dios le dio eso, por ejemplo, a medio sueldo, yo digo que es privilegiada. Yo si hubiera querido uno y no unos 10, me los aventaran para allá. Sí, de verdad, yo para mí son privilegiados como las personas que tienen niñitos discapacitados que no se mueven. En la casa nosotros tenemos uno, Richard, tenemos un niño que ahorita estuviera de la edad de mi hijo Daniel. Yo todavía hace como unos 2 años, cuando le cantaba la tacataca, yo lloraba mucho, Richard, y yo llegaba a decir, mi hijo está corriendo, mi hijo está bailando y está en cama, sin moverse, nomás mueve la pura carilla y los ojos. Y ya después, la verdad, pues
entendimos que Diosito fue el que nos lo mandó así. Ahí se ha ido sacando adelante, ¿no? Como muchos casos que le digo que hay. Yo ahorita pues digo mi medio metro, pues ahora sí que le eche ganas como va y va a salir adelante y con el apoyo de gente que lo vamos a apoyar, ¿no? Lo vamos a apoyar a él para que en su carrera ahorita, si se decide a seguir con nosotros o en el grupo de Bailarín con Richard TV, como han visto, yo pienso que le va a ir bien, va a ver lo que le va a ir bien, te va a ir bien medio sueldo, en Cabo cobras barato medio sueldo, eres medio sueldo, trabajo no te va a faltar mi medio sueldo. Y esto que me dices del trabajo, mi querido Julián, me gustaría que también nos platicara porque él anteriormente de estar con Richard TV y estar trabajando, tenía otros oficios, los cuales pues pasaron muchos, como cuáles trabajaste antes, Pues llegué a trabajar de varias cosas. Yo sé trabajar de comerciante, le ayudaba a mi mamá. Bueno, hacíamos flan napolitano, flanes normales y nos íbamos a vender elotes, los tamales, calle por calle, caminando día y noche, recorrer, tocar puertas, que si querían o no querían, preguntar a la gente si nos compraba. O a veces no nos hacían caso, nos decían vete para allá, o a veces nos llegaban a correr. Entonces sí llegué a trabajar en varios lugares. También me dediqué un poquito a trabajar en el mercado como ayudante de carnicero, de chalán. Yo cortaba lo que eran las faldas, molía a la carne molida, hacía limpieza de todo. Llegué a durar casi un año con mi amigo Diego, que se llama. Me recibió bien, pero me salí también porque pues no me pagaban bien. O sea, ahí era medio sueldo, me pagaban 50 pesos diarios, o a veces ni me pagaban. También llegué a trabajar en la tremería, que en la tremería pasé muchas cosas que me arrepiento de haberme metido ahí. Como dicen, me metí a la boca del lobo y ahora sí que ahí ni me pagaban y nada, trabajaba las ratis ahí. Fíjate, mi querido Julián, yo conocí a Josué en la Alameda. Él era payaso, o sea, él le gustaba la payasada, sí. andaba de payaso, ¿verdad? Bueno, la lucha todo, ¿no? Yo creo que le hace la lucha, como él dijo, ha tenido varios trabajos, por así que si Dios le dio ese don y si no la otra, la necesidad, Richard, la necesidad de salir adelante, se ocupan gastos, comida, alimentos, medicamentos, no sé, todo lo que vivimos, Richard, o sea, tiene que chingarle de lo que sea. Sí, ¿no? Y lo complicado, dicen que debes de buscar algo que te guste, tu talento, ¿no? O que sabiendo un chiste para ver qué tal hacía de payaso o estuvo bien. No, pues esto es un clásico, no es un tipo infantil. ¿Cómo se dice champú en Japón? Chin champú. Ahí va. Ahí sabes si quieren un payaso o un medio payaso. Un medio payaso. Pues el clásico, el de que todos no saben. ¿Qué le dice un perro? ¿Qué hace un perro con un talarro? Talarrando. Este es un comediante de talla grande. Saluditos. Esta vez era un resistor que se cayó y se pegó. Un chiste. ¿Sabes cómo se queda un hombre serio cuando piensa? Pues serio. Pensando. Dale su cambio, va a quedar en cambio. ¿No traes por ahí? Fíjense, mis amigos, esto es parte de la historia de cada personaje que vivimos. Y mi querido medio sueldo, también me gustaría platicarte el día que pues tú empezaste a involucrarte ya con Richard TV, con Sonido Pirata, y cuál fue el nerviosismo, el miedo de que saber que pues ibas a estar trabajando con nosotros, y al final de cuentas pues es una responsabilidad muy grande. Pues al principio así me sentí nervioso porque pues era algo que yo no acostumbraba a hacer a mi vida, y ahora sí también me preocupé por mis demás compañeros, que es la Nicole, medio, de que a lo mejor no les iba a gustar que yo entrara, o me iban a tener envidia, o no sé. Yo sentía esa como que los iba a sentir incómodos, ¿no? En esa parte, tratando los días y pasando ahora sí que el año, pues ya me empezaron a tratar bien, me empezaron a enterrar, y ahora sí que empezamos a convivir más, y ya me empecé a acostumbrar al movimiento, lo que ahora es el movimiento sonidero, a bailar, ahorita a hacer tipo de comedia, pero ahí vamos, a hacer videos que yo no acostumbraba a hacer, lives, que no, como que me daba pena al principio hacer lives, y más que nada pues también leer los comentarios, porque pues hay mucho hate y eso es lo que no me gustaba. Eso que dices del hate, antes de que entras en este mundo en el cual te piden fotos, todo el mundo quiere hablar contigo, había un temor, no había una aceptación por tu estatura, muchas veces sufrías por eso, pero tú te lo decías, es que yo por qué nací así, ¿te reprochabas mucho? Pues sí, porque pues no me gustaba lo que era el bullying, lo que fue entrando en la primaria, en la secundaria, yo me negaba mucho, siempre peleaba en mi pelea de diario con mi mamá, que por qué me hizo así, por qué yo nací así, que ella tiene la culpa, y yo siempre le reprochaba eso a mi mamá, de que porque yo nací chaparrito o enano, como nos conoce la gente, no me gustaba
gustaba eso, porque nada más salía y, pues ahí va el enano, ¿no? Y pues no me gustaba eso, o de que mi mamá siempre tendría que salir y soportar eso de las burlas y no, pues no me gustaba. Y todavía que, como que todavía tengo ese pensamiento, pero pues ahora sí que hay que dejarlo ir, porque pues como tú lo dijiste, tienes que aceptarte como eres y la gente te va a querer, es por lo que eres y por lo que tienes aquí en el corazón. Mi Julián, esto que nos está platicando Josué, pues te das cuenta a lo mejor que no tienes esas oportunidades, a lo mejor físicamente, pero pues la mentalidad te da para mucho. Como a veces tú como ejemplo para muchos, ¿cómo le haces para poder a lo mejor lidiar con eso y darles un ejemplo a ellos que sí se pueden hacer las cosas? Lo principal de esto, Richard, es la aceptación, ¿no? Era así que pues, él desconocía, ¿no? Lógico, pues te imaginas, si a veces que uno está bien y aparte uno de papá está con los hijos, simplemente, mira hijo esto, imagínate él sin papá, nomás con la mamá, y la mamá preocupada por el alimento, por los pagos, por lo que gasta diario. Imagínate, pues yo pienso que es normal incluso lo que él llegaba a sentir, Richard, yo creo que es normal. Qué bueno que se encontró un buen consejero, por ejemplo, que es uno, ¿verdad? Ahora sí que uno es buen consejero. Él a lo mejor en su momento de depresión o de preocupación o del bullying, que ahí va el enano, ahí va esto, lo otro, él no tiene la culpa, pues, ni su mamá, ahora sí que esta es obra de Diosito, él lo mandó así, qué bonito. Así de fácil. Doña Vero, ¿cómo empezó a aceptar esa situación y cómo fue que se fue dando el decir estoy bien, sé que no pasa nada? Porque imagino que hubo muchos momentos en el cual también se sentía con esa situación. A mí me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo también, mi hijo el más mayor, que él falleció a los 13 años, pues también era discapacitado. Pues mi hijo no caminaba, no hablaba, no nada. Yo siempre lo tenía yo que cargar para todos lados. Y luego a él también, traía uno aquí, al otro acá. Más que nada te digo, es en la calle es más el bullying. Yo decía, no, y también con Dios, ¿no? Yo llegué a renegar luego también de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me mandaste a mí un hijo así? Ya me mandaste uno. Y luego ahorita ya tengo otro. ¿Pero por qué? O sea, yo no entendía el por qué. Sino ya hasta después dije, bueno, ya me pasó con uno, ya sé, voy a volver. Es lidiar con la gente, porque la gente, con todo respeto, Richard, luego es gente estúpida, porque no saben el por qué nacen así. Mi hijo el mayor tenía un derivado de hidrocefalia. Muchas se dirigen hacia ellos, pues ahí va el enano, y los enanos, y que no son enanos, son de talla baja, se les dice, son de talla baja. Entonces, hay muchos porqueres de sus extremidades no son como las de nosotros, y la gente eso no lo sabe, y nada más de que, ahí va el enano, y es que el enano, y hasta ahorita en las redes sociales también cuando van con pirata y que les empiezan a decir, y es que el enano, no nada más a él, también luego a Nicole, a medio metro, ¿no? O sea, y luego y que el circo y que eso, pues si no les gusta ver, simplemente que se salgan, ¿no? O sea, siempre les he dicho y en las transmisiones y me meto y les comento, porque es gente que no sabe, no sabe y nada más se dedica a criticar. Hace como 5 años dije, no, cuando él sufrió mucho esto en la escuela, era llorar y llorar y llorar y llorar, todos los días lloraba. ¿Y por qué a mi hijo? ¿Y por qué a mi hijo le hacen esto? ¿Y por qué a mi hijo? Y dije, no, ya no. Ahí es cuando dije, ya no me voy a dejar de nadie ni que a nadie le haga nada a mi hijo, ya no. Y ahí empecé como quien dice, no a sacar las uñas, sino que simplemente les digo, hay que estudiar la ciencia, el por qué nacen así. A estas personitas se les llama, son de talla baja. Eso sí quiero que lo entienda el público de las cámaras de Richard TV y de Pirata, que no son niños enanos, personas enanas, no, son de talla baja, entiéndanlo por favor, son de talla baja, y no, yo creo que no les hacen ningún daño a nadie. A lo mejor nosotros que somos estándar tenemos más posibilidades que ellos. Ellos no, porque se les cierran muchas puertas, Richard. En los trabajos, y aunque estén preparados, les cierran muchas puertas. Nada más por el simple hecho de que son de talla baja. Fíjense, así como lo dice, y mi Julián, no sé si estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero las personas que hemos tratado de acercarse al medio como bailarines, muchos de ellos tienen la necesidad, lo vimos con el Bocho, porque el Bocho era una persona que económicamente le faltaba una tuerca, a le falta, creo, el cerebro completo. También. Es que así es por eso, Richard, que de verdad, pues yo creo que aquí involucra uno las críticas que nos hacen, mire, porque en realidad, fíjese, yo estaba pensando, Richard, Bocho, medio metro, bueno, lo veo más cuerdo, a se lo veo más cuerdo incluso, y al Jonathan que al otro medio metro, el primero, Lalito, está un poquito más cuido, pues ya les ganó, todo está entero, está más cuido. Entonces es donde empieza el problema con los bailarines, porque si la gente nos critica, y yo he llegado a pensar, Richard, yo digo, pues yo doy gracias a Dios, ¿no? Que la gente nos aceptó, que la gente nos volteó a ver, porque ¿qué cree? Hay mucha gente preparada en los bailes, ensayan todos los días, se van a ensayar, ensayan pasos, invierten en clases de baile y todo, pero ¿qué cree? No los voltean a ver.
y llega él, llega ellos, baile, ahorita va a haber un concurso de baile allá en León, Guanajuato, el juez va a ser el Chaputín. ¿Quién crees que va a ser el ganador? ¿Quién? El que baile más chueco. El que baile más chueco. Yo en realidad, pues a mí me ofenden mucho, siempre me han ofendido mucho, me la rayan, pero sí sabroso, que desgraciamos el ambiente sonidero, que es un sonido payaso, que esto no es ambiente sonidero, pero gracias a Dios le cambió la vida a mucha gente, a ellos, y no nada más a ellos, a todos los chaparritos que pueda haber les dicen igual, medio metro, medio sueldo y todo ese rollo, entonces ya se les habla con cariño y todo. Yo ya casi no he visto tanto bullying, de verdad, los que yo conozco, en todos los que nos tiran, pues desconocen, de verdad, no saben ni lo que hablan. No sé usted, yo pienso, le recomendaría, no los tome en cuenta. Él sí, usted es privilegiada de tenerlo a él, de verdad. Sí. Usted está privilegiada como la que tiene a medio metro, otro medio metro, ¿no? Pues ni modo que usted lo haya deseado así. Yo pienso que sí, la vida es la vida. Y la aceptación, yo vivo con un ruido en la cabeza y nadie me va a entender que yo vivo con ruido en la cabeza, que tengo mareo y tengo vértigo a diario, pero eso yo lo cambio por lo que me ven hacer. El saber cómo uno enfrenta las cosas, pero también la otra, de qué manera tú sostienes, Josué, esta familia, cómo la señora sostiene esta familia, a qué se dedican actualmente, cómo le hacen, porque pues medio sueldo como tal, pues no hay muchos eventos, ¿no? Y luego pues cobra un medio sueldo, ¿cómo le hacen para mantenerse? ¿De qué viven? Pues mira, Richard, yo vendo los fines de semana papas a la francesa, plátanos fritos, elotes, y vendo chanclas y pijamas, no mucho, Richard, no mucho, poquito, me esfuerzo, y si no sale de eso, pues luego vendo flan napolitano y me voy a las calles a vender, a ofrecer lo poquito que él trae a la casa, que él es el que me ayuda, la verdad, mucho. Josué me ayuda mucho desde más chico, él siempre me ha ayudado, y por eso le doy gracias a Dios, porque para mí también, como dice el señor Julián, mi hijo es una bendición a mi vida, y él es el que me ayuda mucho. Así mantengo, pues ahora sí, ya nada más a él y a mi otro hijo. Mi querido Julián, que el público, porque hay mucho público que nos sigue, que le den la oportunidad de que también lo contraten y digan, ¿sabes qué? Tráete a medio sueldo a los bailes para que invites a ese público. Ya saben que siempre andamos, dicen que el que no habla, Dios no lo escucha, ¿no? Y no es fácil lo que nosotros a veces hacemos porque recibimos muchos insultos, pero eso no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es de que sabemos que hay gente buena, gente de buen corazón. Ya saben para qué, muchos dicen que ya desaparezca el circo. Ahí como ven, yo les he dicho varios, bueno, ¿y de qué van a vivir los bailarines? Pues, o sea, si de aquí viven, de aquí comen. Qué bueno que ustedes tienen un buen trabajo, que tienen a su familia que los apoya, que tienen dónde vivir, que tienen un techo donde dormir, que tienen todo. Qué bueno, pero nosotros no, nosotros andamos luchando por sobrevivir. Entonces, pues al público le vamos a recomendar que la gente que quiera ver a Sonido Pirata con medio sueldo, con Richard TV y a los demás personajes que quieren su oportunidad, incluso el Chaputín que no se raja, mira, bien luchista. Entonces, vamos a pedir a la gente que nos quiera seguir apoyando, pues hay que contratar a medio sueldo porque necesitamos armar una media casa. De verdad, mi querido Julián, pues un aplauso para medio sueldo, un aplauso para su familia, que es una familia luchadora, una familia que pues siempre lo vemos que están esforzándose. Nos vamos a despedir, medio sueldo, nos despedimos del público. No, pues muchas gracias a ti, Richard, a Julián, a Chaputín y a los demás que están detrás de cámaras, y especialmente también a Chabeli Juárez. También le quiero dar las gracias, y en especial a ustedes dos, porque no tengo palabras para ustedes dos, porque son los que siempre están detrás de nosotros, los que nos han apoyado últimamente. Los quiero como mi familia, en especial a ti y a Chabeli, porque a pesar de que yo no haya tenido dinero, no haya comido, tú o Chabeli son los que nos apoyan y los que nunca nos dejan solos, y él es la cabeza fundamental, y Chabeli los que siempre nos dan ideas y los que siempre nos dan hacia adelante. Ahí medio sueldo. La patadita, medio sueldo. Oye, Vero, gracias. Muchas gracias, y les doy gracias en especial a Chabeli Juárez, porque ella me ha apoyado. Gracias, Richard, que nos has apoyado desde que está Josué con ustedes. Muchas gracias, y muchas gracias al público de Richard TV y de Sonido Pirata, para allá, para acá. Y escríbanse al canal de Richard TV y de Julián. Eso. Julián, te paso el micrófono. Bueno, mis amigos, pues entonces ya con esto nos despedimos, y pues un saludo para todos ustedes, mis respetos para ustedes, el agradecimiento para toda la gente que nos ha apoyado de Estados Unidos, toda la República Mexicana. Ya vieron, entonces ahí apóyenos, que siga el tacataca, y que sigan los personajes, porque medio sueldo viene con todo, Richard. Ya con eso.
Actualmente está tu papá contigo, bueno, te dejó tu papá, se fue porque, ¿cómo dices, Julián? El sirenito, ¿cómo dices? Más vino, hizo el sirenito y se regresó al mar. Papá me abandonó y así que el que no hizo sus chambas, pues otro la hace, ¿no? También les quiero presentar porque también es parte de la familia. Él me crió, aunque no tuviera papá, él me cuidó, me dio mucha fuerza para adelante. Lo quiero ya como mi papá porque él se encargó de mí, me dio mucho apoyo emocional a mi mamá, a mí, a toda mi familia que está acá. Se encargó de cuidarme, de apoyarme, de darme para los estudios, para apoyarme en mi trabajo, darme muchos consejos de vida y a él lo quiero ya como mi familia y no es mi padrastro, sino que mi señor papá Abraham. Venga, señor Abraham, don Abraham, papá de sueldo. Tú tengo la oportunidad de estar con él en las buenas y en las malas. Las veces que requiere un apoyo, pues ahí estuve. Y eso me llena de orgullo y alegría que cuando él necesitó algo, pues yo estuve a su lado. Y hoy en día, pues, como él lo dice claramente, no es mi hijo, pero Como si lo fuera. lo quiero como si fuera mi hijo. Eso, carajo, nada más que escena más familiar, me quedo pirata. Increíble, ¿verdad? Padre, no, será así que felicidades a usted, ¿no? Como por apoyar a mi medio sueldo, ¿no? Que yo en su lugar pues haría lo mismo, ¿no? Lógico que se los gana uno, ¿no? Se lo gana uno, ¿no? Es necesario ser papá de sangre, ¿no? Fíjate, Richard, yo tengo también una hermana que igual, cuando mi hermana se juntó con otra persona que no fue ya su esposo, mi sobrinito está igual. Dice, no, papá. Dice, él es mi papá, él es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá. Le dije, ¿pero por qué? Dice, uno de antemano sabe que se los gana, Richard. Yo creo que el Señor ha hecho una muy buena labor, lo ha apoyado, lo ha aconsejado, lo ha orientado, lo ha chiqueado, ha estado con él en las buenas y en las malas, pues ahí están los hechos, ¿no? Con lágrimas en sus ojos y temblando sus labios, pues le dice ante las cámaras, ¿no? Que no es fácil, que lo quiere como su papá y no, pues, felicidades, de verdad, felicidades, ¿eh? Te agradezco la visita y aquí estamos, miren, esta es su casa y a veces que gusten venir acá, esta es su casa, son bien recibidos. Gracias, don Abraham, gracias, Chaputín, gracias, Navero. Pues nos vamos con esas escenas y por último, pues un aplauso para esta gran familia que siempre le está echando todas las ganas del mundo y como siempre saben, Richard TV siempre haciendo la diferencia.